Si usted necesita un bosquejo y me regala unos 30 minutos de su tiempo, yo quiero compartirles un pensamiento de la palabra de este día, de lo que Dios está hablándonos a cada uno de nosotros. Qué importante es entender este principio, amados, de lo que vamos a estar haciendo. ¿Sabe por qué hay un domingo de celebración y de resucitar a Cristo? Porque, amado, Él murió primero. Tenía que morir. No había necesidad de hacerlo, pero lo hizo para conquistar la muerte. Por eso Pablo dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Pero tenía que venir primero el viernes. El viernes, amados, de la derrota supuestamente para Cristo, pero no, fue el viernes de victoria porque lo hizo voluntariamente. Y por eso estamos aquí, pero no quiero que te pierdas este domingo. Vamos a hablar de la Pascua, vamos a hablar de la resurrección de Cristo Jesús. Amados, y yo sé que Dios va a hablarle a tu familia, a tus amigos, y Dios va a tener una palabra para ti este domingo en uno de los 3 servicios. Te esperamos este domingo a esta celebración. Quiero hablarte de la historia del Calvario. Muchos cada año reflexionamos sobre estos días. Hemos visto películas tras películas y una de las películas que a mí me impactó más fue la Pasión de Jesús. La Pasión de Cristo. No sé si a usted la ha visto, pero amado, mucha gente, dice, yo no la puedo ver porque no puedo ver. Bueno, no. Sí, tienes que verla para que sepas lo que Él hizo por ti. Ahora, no sé si ya saben que va a venir la segunda parte, la resurrección. Amado, y que baja a los infiernos para, amados, y todo lo que es la dinámica de ese entonces, porque no solamente habla de la resurrección, habla de muchas cosas en los 3 días de lo que pasó mientras Él estaba, amados, queriéndose levantar. Nosotros los cristianos tenemos una historia de vida que contar, ¿Y cuántas veces tú no has escuchado el sermón de la crucifixión de Jesús? Una película, una poesía, unos cantos. Todos sabemos ya de corazón lo que significa eso. Pero hoy quiero darte la historia del Calvario. ¿Qué representó para nosotros? ¿Qué representó para ti? Porque mira lo que dice Lucas. Yo voy a tomar solamente un versículo de Lucas 23:33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, de ahí salió la palabra Calvario, de la calavera, le crucificaron ahí. Le crucificaron ahí. ¿A quién? A Cristo. Y a los malhechores también los crucificaron. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora quiero que note, porque durante la última semana de Cristo, Él entró a Jerusalén como carpintero. Fíjese lo radical que pasó en todo en una semana. Cuando entró en esa semana, amados, a Jerusalén, entró como carpintero. Y luego para el viernes de esa misma semana fue crucificado. Y el domingo siguiente resucitó de entre los muertos. Entra como carpintero, amado, muere como un salvador, pero resucita como un rey. Qué historia tan impresionante tenemos, y todo, amados, por la historia del Calvario. Me llama la atención porque a mí me gusta leer libros de biografías. Me encantan, de hombres y mujeres que han sobresalido y han hecho historia, amados, de alguna manera u otra en nuestro tiempo o en los tiempos de algunos de ustedes de antes. Para conocer su descendencia. Pero me llama la atención porque en la biografía de Daniel Webster, el que hizo el diccionario Webster, amado, me llama la atención porque en su historia, en su libro, hay 863 páginas que tratan de su carrera. Y amados, pero solo 5 páginas de esas 863 están dedicadas a su muerte. Muy pocas páginas para un libro de 863. Pero me seguí investigando, y en la biografía de Abraham Lincoln que el señor Hayes escribió, se encuentran 5,000 páginas en la biografía de Abraham Lincoln. Pero solo 25 de esas páginas, amados, están dedicadas a la historia de su asesinato y muerte.
Y qué interesante, porque encuentro que en la mayoría de las biografías la muerte es una indicación de un incidente para la clausura de un libro. En otras palabras, ¿cómo le vas a dar terminado a una biografía? ¿Cómo vas a darle un fin a la vida de alguien? Pues la muerte. Es la muerte. Murió, ¿y qué pasó? Pues murió. Ahí quedó. Este arroz ya se coció. Aquí se rompe una taza y cada quien. Usted conoce esos refranes bíblicos que aquí se recitan. Porque todos los hombres de biografía sobresaliente terminan con la muerte. Pero me llama la atención también porque al llegar a las 4 biografías de Cristo en los 4 evangelios, somos confrontados con un hecho extraño. Una tercera parte del evangelio de Marcos, fíjese, una tercera parte del evangelio de Marcos, amados, una cuarta parte de Lucas y una mitad de Juan hacen referencia a su muerte. Pero también el libro no termina con su muerte, hace referencia a la resurrección de Cristo Jesús. La historia de Cristo no terminó. El Calvario pensó que había terminado con Jesús, pero no terminó. Simplemente abrió una nueva etapa para ti y para mí de darnos una esperanza. Así que todos estos pasajes están dedicados en las últimas 24 horas de la vida de Cristo Jesús. La muerte de Jesús es un hecho significante en la historia del ser humano, puesto que Cristo vino con el único propósito de morir por los pecadores. Él vino a tomar tu lugar. Cuando Cristo dejó el cielo, Él sabía que iba hacia la cruz. Escuche bien, cuando Cristo dejó el cielo, Él sabía que iba hacia la cruz. Era la única manera de poder rescatar una relación que el pecado había fracturado entre Dios y el hombre. Hay una frase que aparece en su pantalla o bosquejo y dice así: amados, que la muerte de Cristo es importante, puesto que se nos habla de ella un 35% en promedio en los evangelios. Era tan importante que no solo tiene que esperar para que, amados, el final de Cristo para hablar de su muerte, sino a través de su trayectoria en su vida. Él mismo estaba hablando que iba a ser entregado, que el templo iba a ser derribado, pero al tercer día iba a levantarse. Hablaba de su muerte. Cristo estaba preparado para lo que Él iba a hacer. Ahora, concerniente a la historia del Calvario, podemos ver las siguientes 3 escenas. Quiero compartir con ustedes 3 cosas de la historia del Calvario. Número 1, amado, quiero que notemos la prueba de Cristo en el jardín. Porque en la historia del Calvario hay una prueba, hay una lucha, hay una sujeción de la voluntad de lo que va a suceder. Y dependía de la obediencia del Maestro, de Cristo Jesús, para que fuera ganada esa victoria. Mire lo que dice Mateo capítulo 26. Dice, cuando entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Humanamente él pensó a sentir la realidad de su misión y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velar conmigo. ¿Por qué estaba su alma triste? Porque él sabía que el peso del pecado tuyo y el mío y del todo el mundo estaba por caer sobre sus hombros. Estaba por caer sobre sus hombros. Y luego dice el 39, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Empezó la prueba. Mira, Señor, ¿habrá un plan B que tengas para rescatar al hombre? ¿Habrá otro plan que puedas tú ahorita en este medio sacar a luz para que yo no tenga que pasar por todo esto? Si es posible, es lo que está diciendo, si es posible. Ahora sigue diciendo, amados, el versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿acaso o así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Se fija? Ni los amigos, ahora entiendo, era noche, era ya el cansancio, habían tenido una semana ocupada. Jesús les pide apoyo y aún así los encuentra dormidos.
Velar, dice el versículo 41, y orar, para que no entréis en tentación, porque la batalla de la vida es real. Él lo estaba viviendo, él estaba pasando por emociones, por tristeza, él estaba pasando por algunas situaciones que tenía que superarla en ese momento, o si no, iba a perder su batalla. Y él sabía que esto nos puede esperar a ti y a mí, si no sabemos cómo pelear la batalla. Dice, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahorita voy a explicar a lo que se estaba refiriendo. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban ¿qué? O sea, que es lo que pasa con muchos de ustedes que vienen a la iglesia y yo los arrullo. Soy bueno para dormir a algunos de ustedes. Okay. Y ya cuando, amados, despiertan, el auditorio está vacío, usted se quedó ahí solito. A veces le digo a la esposa, déjalo, para que le des un buen susto. Bueno, estaban cansados, estaban, amados, desvelados, y Jesús llega y los halla de esa manera. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez. Se fija la lucha, la prueba, amados, tres intensos momentos que él está luchando, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a su discípulo y les dijo, dormir ya y descansar. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de ¿quiénes? De pecadores. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Este fue, inclusive cuando yo leo siempre esta parte de la historia del Calvario, este fue el último intento de Satanás para evitar que Cristo no obedeciera. No que no fuera al Calvario, Satanás quería acabar con Cristo, pero que no obedeciera a su Padre. Que le dijera a su Padre, ¿sabes qué? Mejor no. Porque la gente que toma decisiones, ¿sabes dónde las toma? En momentos de tristeza, en momentos de desesperación, en el momento, amados, cuando está pasando por lo peor emocionalmente. Es cuando menos tienes que tomar esa decisión. Y Satanás esperara que, amado, en ese momento, en la manera en que Cristo se sentía, era que tomara decisiones de decir a su Padre, ¿sabes contar? Pues no cuentes conmigo. No quiero pasar por esto. Porque la Biblia dice en los primeros versículos que estaba pasando por una tristeza, por una agonía, por un dolor, por un pesar, amado. Y Satanás sabía que era su último intento para evitar que Cristo no obedeciera a su Padre e ir a la cruz. Ahora, recuerda, porque aquí estamos hablando de un jardín, el jardín Getsemaní. En el primer jardín que fue con Adán y Eva, fíjese lo que pasó aquí. El primer Adán se enfrentó a un árbol del bien y del mal. En este jardín, el segundo jardín, jardín del Getsemaní, el segundo Adán, que es Cristo, se está preparando para enfrentarse al árbol del Calvario. Al árbol del Calvario. El primer jardín arruinó a la raza humana. El segundo jardín redimió a la raza humana. Así que, amado, yo veo aquí una lucha increíble que, amado, era de ganarse o perderse. Y voy a compartirles rápidamente 4 cosas que yo veo en la prueba de Cristo en el jardín. Podemos ver, número 1, la petición del Salvador. Una petición que él tenía. Miren lo que dice el versículo 39. Y lo pone de esta manera. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. No como yo, como tú. Jesús sabía lo que se le acercaba, lo que estaba por llegarle a su vida. Él sabía que había nacido para ese propósito. Jesús sabía que él sería el cordero inmolado desde el principio del mundo. Él sabía que tenía que ofrecer su vida hacia el pecador. Sin embargo, todo el impacto emocional que iba a caer sobre él comenzó en ese momento a inundar su corazón. Ahora, imagínese, Jesús ya sabía y que la hora estaba llegando, y entre más días pasaban, inclusive les dice, amado, a sus discípulos, la hora ha llegado. ¿De qué? De que todo el peso del pecado
va a caer sobre mí. Lucas nos dice que se postró sobre su rostro, dice. Se postró. Yo creo que Jesús se hincó para orar, pero en su agonía y dolor y tristeza, amados, no solo se arrodilló, porque uno antes de postrarse tiene que arrodillarse, amado, y empezó él a orar, pero en el dolor y la agonía dice que se postró. La postrada no es arrodillar, simplemente es poner su cabeza, es poner su rostro a tierra y estar pidiendo a Dios misericordia. Ese es el cuadro que podemos ver de él, porque encuentro una oración de total sinceridad por lo que él está pasando. Le está diciendo a su padre, ¿puede pasar esta copa, sí o no? ¿Habrá otro camino? ¿Habrá otra manera en que el hombre pueda ser salvo? Inclusive él sintió la profundidad de su dolor y él se postró con cara en la tierra, demostrando así la agonía profunda y sincera que estaba teniendo. La copa que Cristo deseaba que pasara para no beberla, ¿sabes lo que era? Era la furia santa de la ira de Dios. En otras palabras, toda la ira de Dios en contra del pecado iba a caer sobre los hombros de su Hijo. Y dice, ¿podrías que esa copa no la tome? Porque, amados, el sentir la ira de Dios, no contra su Hijo, sino contra el pecado, no contra ti, sino contra nuestros pecados. Alguien tenía que hacer ese sacrificio. Así que no era la tortura tanto física de la cruz que llevó a Cristo a tal agonía en la vida, sino el entendimiento pleno de que dentro de unas horas simplemente iba a llevar los pecados de muchos, dice. Que iba a llevar, dice Hebreos, los pecados de muchos. Mire lo que dice Segunda de Corintios, dice de esta manera, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por ti y por mí. Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Cristo no la debía. Cristo no había hecho nada mal. Sin embargo, por nosotros, al que no conoció pecado, llevó tu pecado y el mío. Esa era la copa que él quería evitar. El pasar por la furia de la ira de Dios sobre el pecado. Primera de Pedro, mire lo que dice. Quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿en dónde? En su cuerpo. Sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanado. Así que, amados, dentro de la prueba de lo que Jesús está haciendo en el jardín, veo que hay una petición. Podría ser otra manera, pero no había. Ese era el único plan de Dios para rescatar al hombre. Lo que segundo que podemos ver, amados, el dolor del Salvador. Porque él dice aquí en el versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velar. Estaba pasando por una situación difícil. La palabra dolor en el original es mucho más fuerte que la traducción que tenemos aquí como dolor. Significa el ser prensado hacia abajo. Significa el ser abrumado con una gran angustia. Esto fue lo que produjo el dolor. Del dolor que habla es que estaba haciendo, el pecado estaba aplastando su vida. ¿Cuántos de ustedes se han machucado? ¿Un dedo? ¿Una mano? ¿O la cabeza? Bueno, si fuera la cabeza ya no estuvieran aquí, ¿verdad? Un martillazo o algo. Imagínese la presión. Ese era el dolor que él estaba pasando. Amados, es simplemente él, cuando empezó a ver ese dolor, estaba viendo el sufrimiento de la cruz. Lo que él tenía que pasar. Cristo estaba rodeado de dolor. Se estaba ahogando en ese dolor. Él estaba tan abrumado con lo que estaba sucediendo que se sintió muy cerca de la muerte. ¿Sabe lo que nos dice el médico Lucas? Mira cómo lo describe esta agonía, cómo describe el dolor. En Lucas 22 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estaba sudando, su cuerpo estaba transpirando sangre y sudor por el dolor, y todavía no llegaba. Esto estaba pasando en el Getsemaní. Esa era la guerra que él estaba luchando, y empezó a sudar gotas de sangre.
es lo que me dice. Así que, amado, podemos ver el dolor, pero también, número 3, podemos ver la paz. La resignación y una paz que sabía que lo que tenía que hacer, porque el versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En otras palabras, si no hay otro remedio, si no hay un plan B, un plan C o un plan Z, Señor, bueno, voy a aceptar lo que es tu voluntad. Mire, amado, por eso la Biblia nos dice que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él estuvo en paz, que quería y si tenía la opción que su padre optara por otra cosa, él lo hubiera aceptado. Pero dice, quiero tu voluntad que sea hecha. Aquí estamos para rescatar al mundo de sus pecados. La crisis había terminado y ahora Cristo estaba preparado para enfrentarse al Calvario. En otras palabras, quiero que vea que aquí, antes de llegar a la cruz, la victoria ya había sido ganada porque Jesús dijo, lo hago. Si esa es tu voluntad, yo voy a estar en paz con ellos. ¿Quiero hacerlo humanamente? No. ¿Me va a doler? ¿Voy a sufrir? ¿Voy a pasar por una agonía? Sí, pero lo hago por el amor que les tengo al pueblo que tú has redimido. Y lo último que yo puedo ver en este punto, podemos ver la plegaria del Salvador. Porque dice aquí, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En otras palabras, velar porque se avecinan pruebas más grandes, las tentaciones. Una de las cosas que yo sé, que las tentaciones no llegan en tu punto más fuerte, las tentaciones vienen en tu punto más débiles. Y Dios también, amado, quiere que tú y yo aprendamos esto. Porque era un momento donde Jesús pudiera haberse retractado. Inclusive se lo dijo a Pilato, si yo quisiera orar a mi Padre para que enviara ángeles. Pero no es la voluntad de eso. Dios quiere que muera por los pecados. Por eso celebramos, amado, el Viernes Santo. Porque, amado, fue lo que Cristo fue apartado, amado, para ese sacrificio. Por eso es Viernes Santo. No porque todos los viernes son iguales, pero le llamamos santo porque Cristo apartó en ese momento su vida para cumplir con un gran sacrificio. Y usted sabe que santo quiere decir ser apartado. Se apartó para el sacrificio. Y eso es muy importante. Ahora, ya vimos, amado, lo primero que yo quiero hablarles de la historia del Calvario, que notemos la prueba de Cristo en el jardín. Pero también quiero que notemos, número 2, el juicio de Cristo hecho por los judíos. En este punto vamos a mirar un acto no religioso de los religiosos. Un acto no religioso de los religiosos. Y voy a compartir con ustedes 3 cositas de la gente religiosa, porque me llama la atención que no fueron ateos, que no fueron paganos, fueron tú y yo. Amado, si queremos culpar a los judíos, no fueron los judíos, fuimos tú y yo. Pero lo triste de todo esto, que era la institución religiosa que estaba en contra de lo que Jesús representaba. Quiero que notemos en primer lugar sus prejuicios, porque aún Natanael, en Juan 1:46, dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Cuando le hablaban de Jesús, cuando le hablaban de lo que él vino a hacer, dijo, ajá, ¿de dónde es? ¿De Nazaret? Ah, Dios. Es como decir, ¿de dónde es? De Caborca. De Caborca. De ahí de Ananília. ¿De dónde eres, Jaime? Jungapeo. A ver, ¿cuántos de ustedes saben dónde está Jungapeo? Es la capital de Morelia. Okay. ¿Quiere que le sigan sus pueblitos? Bueno, su rancho. No, haciendas, por favor. Bueno, este era el criterio que se tenía de Jesús. ¿Cómo? Él, de Nazaret. De ahí salió ese dicho, que si de Nazaret saldrá algo bueno. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia de juzgar a la gente por las apariencias o por las conexiones de algo o de un lugar. Y es lo que pasó con Jesús. Es lo que pasó. Por eso la misma institución religiosa empieza a tomar, amados, planes en contra de él. Puedo notar los prejuicios, pero también, número 2, puedo notar el complot que ellos tenían. Porque dice Juan 11:53, dice, así que desde aquel día acordaron que. O sea que Satanás puede usar hasta la maquinaria religiosa. Mucha gente ahorita está festejando estos días sin saber lo que está festejando. Hoy nomás simplemente se me ocurrió, amados, ponerle, nunca veo, casi nunca veo Primer Impacto, y ahora lo puse en nombre, y allá van como 4 sacrificados ahí. Okay.
Y mucha gente ni sabe lo que está haciendo, pero le dan una buena recia. Dice, yo tengo esos ministerios, tengo calentaditas.com, pero no es para tanto. Porque a veces hacemos cosas que no deberíamos estar haciendo sin entendimiento. Sin embargo, ellos ya habían dicho, vamos a matar a Cristo. El diablo usó la institución religiosa para acabar con el plan de Dios, pensando que lo iba a hacer. ¿Qué lo iba a hacer? Amado, al estar Cristo acercándose al final de su ministerio, aquí en la tierra, una reunión especial se estaba celebrando por religiosos judíos en esos días. Estos enemigos de Cristo decidieron juntarse y tener una reunión. A propósito, como les dije, es interesante que, amados, que los que se ponían a Cristo no eran ateos, no eran paganos, amados, eran personas religiosas. Eran personas religiosas. Inclusive hay personas que han sustituido una relación real con Dios por los ritos o las cosas que la religión te ha enseñado. Por eso no pueden disfrutar ni entender lo que tú y yo entendemos. Porque esto es de una relación y ahora es posible por Cristo Jesús. Pero también puedo notar las ganancias. ¿Por qué? Porque había ganancias en todo esto. Jesús les dijo ahí mismo en este capítulo de Mateo 21, les dijo, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Porque había, amados, Cristo les estorbaba en sus planes. Les estorbaba. Amado, yo te voy a decir unas cosas. ¿Sabes por qué mucha gente no está de acuerdo con el evangelio? Porque dice, me estorba, no me van a dejar hacer lo que yo quiera hacer, como yo quiero vivir, las cosas que yo quiero hacer. Yo quiero seguir tomando, yo quiero seguir bebiendo, yo quiero seguir golpeando a mi esposa para que sepa que la amo. Okay. Quieren vivir la misma vida de antes. Y cuando tú sientes que lo de Dios te estorba, lo rechazas. Lo rechazas. Amado, y no importa si eres religioso o no, eso es lo que le estaba pasando a Jesús. Notemos lo último que quiero dejarle. Notemos la tortura de Cristo sobre la cruz. Yo quiero que entienda el cuadro esto. En la historia del Calvario hay una cruz. Y detrás de esa cruz hay una tortura que Jesús soportó. Inclusive puse una frase ahí, que la cruz es más que un ornamento, es una ofensa, es una maldición, es un lugar de sufrimiento. A ver, ahorita se ve bonita esa cruz. Y ya la chulearon, inclusive, amado, si quieres más tarde venga así. Pero ¿qué tal si experimentamos y lo clavamos? Porque la cruz es un instrumento de muerte. Y simplemente al poner esta cruz, te estamos diciendo que fue el instrumento de muerte, de sufrimiento. Te ponemos estas flores porque hay esperanza. Cristo volvió a la vida. Volvió a la vida. El problema es de que muchos de nosotros pensamos, yo traigo la cruz. Sí, es un instrumento de muerte, de sufrimiento. Y eso es lo que no entendemos muchas veces, que, amado, lo que nos recuerda el sacrificio y la historia del Calvario, lo que Cristo pagó por ti y por mí. Quiero hablarte de tres cosas rápidamente de la cruz. Ya voy a terminar. Lo primero es el patrón de la cruz. ¿Qué patrón, qué molde tenía? ¿Qué fue lo que se nos enseñó ahí? Jesús exclama en Lucas 23:34, Jesús dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Este es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Miren lo que dice Isaías 53. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, dice, y orado por los transgresores. ¿Sabes lo que es el patrón de la cruz? Interceder por ti. Alguien pagó el precio por ti. Así que cuando tú le preguntas a Jesús o a Dios, Señor, ¿cuánto me amas? Él te va a decir, mira, te va a abrir sus manos, así, morí por ti, tomé tu lugar. El patrón de la cruz fue pedir perdón por tus pecados, fue interceder por ti. Cristo oró en lugar de una represalia, en lugar de decir, Padre, mándales un rayo. Castígalos, que se abra la tierra de ellos para que tú los castigues. No, Él oró por nosotros. Él oró en lugar de condenar. Él oró en lugar de darse por vencido. Este es el patrón que debemos practicar en nuestras vidas todos los días.
el saber perdonar. La cruz nos enseña no solo a morir, sino a vivir. Ese es el patrón que podemos ver. Pero también puedo ver, número 2, el pago de la cruz. Se pagó, amados, para redimirnos. Dice Hebreos capítulo 9, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Ese fue el pago. Entró una vez para siempre en el lugar que santísimo. Dice la Biblia que cuando Él expiró, el velo se rasgó y el lugar santo y el lugar santísimo se convirtieron en uno. El hombre ya podía entrar directamente a la presencia del Señor. Dice aquí el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Sócrates, Mahomet, Budas, Confucio, cualquier otro hombre que haya vivido, han muerto. Han muerto. Pero solo la muerte de Cristo Jesús ha resultado en nuestra libertad de la pena de muerte y de pecado. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre por ti. El pago que tenía Dios que recibir, ningún hombre, ninguna persona lo podía hacer, solamente su Hijo. Tenía que ser un cordero sin tacha, un cordero, amados, limpio, sin pecado. Y eso fue el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Eso fue el pago que se tenía que ofrecer. Y lo último que te dejo es la vista previa de la cruz. Yo creo que cuando miramos hacia la cruz, cuando tú miras hacia la cruz, cuando yo miro hacia la cruz, quiero que entiendas este principio. Y todos los sufrimientos, solamente, amado, si tú miras a la cruz vas a ver el dolor, vas a ver la agonía, vas a ver, amados, a la muerte, inclusive, ahí te va, la cruz puede darte un cuadro de lo que puede ser el infierno si no recibes a Cristo. Puedes ver de antemano, porque la gente que no recibe a Cristo y no acepta el sacrificio de Cristo, todo lo que Cristo hizo por ti, tú lo vas a pagar. Alguien lo tiene que pagar. Y el infierno está lleno de sufrimientos. El infierno está lleno de dolor. El infierno está, dice Cristo, no, yo vengo a liberar a todos aquellos. Puedo ver desde la cruz lo que les espera el ser humano si no me aceptan. Es lo que Él estaba haciendo. Podemos ver en la cruz el dolor, la sed, la oscuridad, la separación del hombre que tiene de Dios. Es por eso por lo que debemos agradecerle al Señor, porque Él sufrió nuestro infierno por nosotros. Dice la Biblia que no solo eso, que no murió, dice que descendió a los cielos, a las partes más bajas de la tierra. Ahí empezó a predicar. ¿Sabía usted que cuando Cristo murió, Él no va y no llega solo, amados, a los cielos? Amados, se lleva almas que predicó en el infierno, amado, y todavía un ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, no, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O es eso o el infierno. Y amado, en la cruz Cristo vio el dolor del infierno y dijo, yo los quiero rescatar de eso. Por eso necesitas aceptar a Cristo. No hay que tomar la historia del Calvario a la ligera, porque es por el Calvario que podemos experimentar la maravillosa salvación de parte de Dios. Escúchame bien, amigo mío. Yo estoy aquí para decirte que Dios te ama. Yo estoy aquí para decirte que Dios quiere tener una relación contigo. Yo estoy aquí para decirte que Cristo murió por tus pecados. Que Cristo quiere darte vida y quiere darte una vida en abundancia. Pero tú tienes que aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvarte y para darte una nueva vida. Mientras tú no aceptes el mensaje de la muerte y la resurrección de Cristo y no lo aceptes a Él como tu Salvador, ni la religión, ni tus buenas obras, ni tu criterio te va a salvar, porque necesitas pasar por Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie se va a acercar al Padre si no es por mí. Y eso es lo que tenemos que entender, que por eso Cristo vino, para darte vida y vida en abundancia. Si has querido cambiar, si has querido mejorar, si has querido liberarte de tu vieja manera de ser, solamente es a través de Cristo. Yo no te voy a decir que se te van a acabar los problemas, pero vas a tener a alguien que te va a ayudar con tus problemas.
en dónde confiarle, porque alguien se identifica contigo porque ya pagó el martirio, el dolor, la cruz, porque no solo eso, trae sanidad. Dice que por su llaga nosotros podemos ser sanados. Yo quiero presentarte a este Cristo. No pierdes nada, lo ganas todo. Si tú le dices, Señor, te quiero entregar mis pecados, tú no tienes nada que perder, pero todo que ganar, la vida eterna. Y si tú dices, bueno, pastor, y si le entrego mi pecado a Cristo y no me va bien, ¿qué hago? Mira, te garantizo, te regreso tu pecado. ¿Qué te parece? ¿Okay? Pero una vez que te sientas liberado del pecado, ¿ya para qué lo quieres? No, mi vida es diferente. Hubiera visto los que se bautizaron, el testimonio de la gente, simplemente porque Cristo vino e hizo la obra en familias enteras. Y solamente Cristo lo puede hacer. Incline su cabeza, por favor. Cierre sus ojos. Si aquí hay personas que nunca le han dado su vida a Jesús, yo quiero darte la oportunidad que te acerques a Él. Que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no sea en vano. No lo rechaces, porque si lo rechazas va a ser en vano para ti, no para Él. Porque tiene validez. Él puede cambiar tu vida. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere que tú lo dejes a entrar a su corazón para que Él pueda perdonar tus pecados.